Ay, como silencio está ahí. ¿Lista? Vas a preguntarme. ¿Tú tienes de este proceso también para verlo? De los primeros. No. Porque es como muy interesante cómo empiezas a pensar en el material y cómo llegas a Se cambia el material. Ajá. Además de que en el contexto, mientras subíamos, habían todas las plantas de cabuya y cómo empezaste a relacionarlo más contigo y tu territorio. Pero esto está chévere, como ese proceso, ¿no? Como esas búsquedas que también tiene el artista para llegar. Lo guardo, lo deseché. La próxima yo te desecho las cosas. Bueno, los que se van conectando, buenas tardes. Por conectarse, por favor, si pueden compartir este envío, les agradeceríamos muchos. En los grupos de WhatsApp o aquí en Facebook. Disculpen ahí la demora un poquito, pero ya bueno, ya estamos aquí. Hoy... Ahí ya acá otra vez. Listo, volvimos. Bueno, Open Studio es el proyecto ganador de la convocatoria del Ministerio de Cultura Comparte lo que somos. Es un proyecto que busca visibilizar el trabajo y el espacio y el proceso creativo de los artistas de Popayán del departamento del Cauca. Hoy empieza como este circuito en el que vamos a visitar los talleres de 5 artistas a partir de hoy durante 5 semanas, cada 8 días. Dentro de 8 días tenemos la segunda sesión. Entonces empezamos con la primera, que es Yasmín Muñoz. Es artista plástica egresada del programa de Artes Plásticas de la Universidad del Cauca, habitante en el municipio de Totoró. Estamos en Totoró, Cauca, y pues ella nos abrió aquí este espacio y su taller, su casa, su lugar de trabajo, para compartir un poco sobre su trabajo, su proceso creativo en cuanto a lo que ha venido trabajando en los últimos años. Yasmín, muchas gracias. Y bueno, pues nos puedes comentar sobre algo de tu obra, tu trabajo, sobre la relación con los materiales que tienes tú y tu contexto. Muchas gracias, Julián, por esta invitación. Pues es muy agradable contar con este tipo de visitas que contamos aquí en este momento con Tania Beltrán, con Fernando Pareja y Julián Pito, que son artistas plásticos también. Pues es un honor como compartir esta entrevista con ellos y poderles contar un poquito acerca de mi proceso. Gracias. Empezaría primero por hablar un poquito del proceso, que al principio, o sea, siempre me interesó fue el territorio como tal. Siempre me lo he pasado como encerrada en el contexto, en mi casa, en los oficios, pero hubo un momento en la academia que había la necesidad de poder incluir todos los conocimientos y poder llevarlos pues al escenario de las artes plásticas. Y teniendo en cuenta eso del territorio, y siempre me ha interesado el tejido. Entonces el tejido en crochet, el tejido en lana, el tejido en todos los materiales que pudiera encontrar, y siempre como con esas enseñanzas de mi abuelita y mi mamá, que también tejen bastante. Entonces, llevando como ese proceso, pude encontrar este tipo de materiales, que es el fique, que se produce en nuestro municipio y es como uno de los materiales que representa muchas comunidades campesinas e indígenas y es un medio de sustento. Pues no sé, de pronto una pregunta. Pues mira que preciso, ahorita que veníamos en el camino, estamos hablando del fique. Que vimos que en el transcurso del trayecto pues vimos que estaban
había mucha cosecha de fique, ¿no? Y decíamos que es como ese sustento que hay aquí en el territorio, pero detrás de ello, ¿qué implica el extraer el cabullo del fique, ¿no? Porque hablamos que también es como contaminante de alguna forma esa extracción, el residuo, o sea, no el material como tal, sino el residuo a la hora. Entonces, pues estamos hablando de eso. Pues ya que mencionas como esa relación con el fique, pero no pues con esa idea de la contaminación, sino de que tú lo articulas con tu trabajo. Sí, pues también se habla del fique, por ejemplo, como a principios como del cultivo, la gente siempre lo utilizaba, era como cerco, o sea, una cerca viva. Pero después, a través de los tiempos, entonces ya ellos empezaron como a mirar todos los beneficios que se pueden sacar a través del fique, que es la fibra, y en algunos casos, que no sé exactamente dónde, también están aprovechando los residuos para preparar jabón, para hacer champú, o sea, para hacer otro tipo de materiales. Pero pues en el momento solo sé que se trabaja de este tipo y lo hacen, o sea, lo organizan en arrobas y lo venden en empaques del Cauca. Este es o sea, como que la información que tengo y que he podido realizar a través de mi investigación. O sea, que tú no haces el proceso de extracción del cabello, sino ya lo, sí, o sea, ya lo consigues ya listo. Sí, es esta parte que es como la forma más, como decir, el material primario que se consigue después de hacer la extracción. En este momento, o sea, en este material aquí, él no está hilado, está como en el momento más primario, pues podría decir, no está procesado. Pero es así como ellos lo organizan y lo envían para empaques del Cauca, para que ya ellos ya hagan el correspondiente proceso industrial. Que es el de realizar el hilado. El hilado y las cabullas. En esta parte de aquí, en esta parte sí es el hilado, pero este es el hilado que se hace manual, porque también hay una máquina que hace el hilado. Pero entonces esto lo hace ya una señora, porque eso tampoco, ese proceso no lo hice yo, lo hace la señora, se me olvidó el nombre, de Paniquita. Entonces la contacté a ella y le hice una pequeña entrevista para saber cuál era el proceso y qué era lo que ella realizaba. Entonces decía que ella, por ejemplo, hacía bolsos, pero que ella misma compraba esta cabulla, luego la hilaba y luego hacía ese proceso para después vender, pero que se demoraba como entre 1 o 2 semanas para poder entregar un bolso, y que esos bolsos pues tenían muchísima durabilidad, hasta 20 años. Y pues ya entrando en otra instancia, lo que hago, por ejemplo, en esta parte, en este tejido, es coger 3 hilos de acá del pique y empezar a trenzarlos. O sea, este marquito, ¿qué es? Este marquito lo hice para poder hacer otros tejidos. Es para hilar el cabello. Y en este caso, pues para que me sirva para sostener el trenzado, para poder fabricar mi propio hilo. Así, en ese mismo proceso, utilizo los hilos más finos para empezar a hacer la intervención a los materiales. En este caso, pues con estos materiales lo que hago es un recorrido por diferentes partes del municipio, y lo que empiezo es como a entablar conversaciones con las personas para poder adquirir conocimientos, porque si bien, o sea, una pala no tanto solo es el hecho de que la utilizaron para el sistema pues agropecuario o para la agricultura, sino que tiene como otro tipo de elementos, o sea, nos van a recordar algo, nos van a recordar un ser que ya no está con nosotros, o sea, es un detonante. Y así, pues no sé qué más puedas preguntarme. Yo he estado mirando tu libreta y aquí me he encontrado como con una serie de procesos, ¿no? Digamos, tú investigas
cuáles son las marcas de las herramientas industriales agrícolas de Colombia, investigas también varias técnicas. Empezaste con el hilo Orlón, tengo entendido, con unas técnicas de tejido, y empiezas, como tú dices, a investigar las técnicas del carrizo, ¿se llama así? Ah, sí, ese es el carrizo. Que es este canasto tejido. Entonces me gustaría que nos contaras un poco ese proceso que hay detrás, que ha sido muy importante, porque gracias a él has llegado a esto que ya es, como tú hablas, algo que está en el contexto, que está sembrado, que está colgado, y como cuál es esa relación que tú encontraste de ya llegar al fique, por ejemplo, en este caso, y cómo también haces uso de los objetos encontrados, cómo decides llegar a ellos, que los objetos te encuentren a ti, o que me cuenten un poco sobre eso. No sé si quieras mostrar también para compartir en la cámara. Sí, como dice Fernando, al principio, al principio mi trabajo, o sea, lo inicié con esta parte que es el orlón, porque era como el hilo que estaba siempre a mi alcance. Entonces siempre hacía carpetas, hacía cobijas, hacía un resto de cosas, pero cosas para el hogar. Cuando empiezo a trabajar sobre territorio y empiezo a incluir las palas, entonces empiezo a hacer ese tipo de ensamble, porque al principio las herramientas no tenían este tipo de construcción, o sea, no tenían perforaciones. Las herramientas a lo que les hacía era hacer un tipo de molde en alambre, y le hacía un tipo de inserción, pero esa parte yo lo que hacía era empezar como a cubrirla con ese hilo, con el orlón. Fue de ahí como que, o sea, ya la herramienta tenía como un tipo de prótesis, o sea, como que no daba con lo que yo estaba hablando, que era como el territorio, porque si estamos hablando de prótesis, estamos hablando de violencia, en cierto modo, y yo no estaba hablando de violencia, estaba hablando era cómo representar a comunidades campesinas e indígenas dentro de mi obra. Desde ahí, bueno, ya pasé a la siguiente exploración, que fue el carrizo. Entonces, con esta parte conocí a un señor de Miraflores. Entonces el señor hace este tipo de obras, de canastos. El señor se llama Adel. Entonces quise, o sea, como poder integrar lo que yo había conocido, lo que había investigado con las artes, poder integrar mis conocimientos con los conocimientos de él. Entonces fui un día con mi mamá y lo visité y le llevé una de estas palas. Y entonces le dije que qué posibilidad había de que en vez de hacer canastos se pudiera hacer este tipo pues de ensambles, como si fuera la otra parte de la herramienta. Y fue ahí cuando él ya empezó a explicarme el proceso, o sea, de cómo se... Hay un momento en el cual el carrizo se cosecha y se empieza a deshilar para poder tejerlo. En ese momento yo alcancé a realizar cierto tipo de tejido, pero no fue fácil. Entonces a la final él fue quien ya terminó de hacer este tipo de, como que le quedó la tarea para él, hacer ese ensamble. Pero aquí en esta parte también utilizaba alambre, y utilizaba alambre oxidado para poder unir las piezas. Entonces también era como que esa piecita de alambre como que no daba con la obra también, y ya con el orlón, y entonces ya eran demasiados elementos para ponerle a la herramienta. Entonces fue tal vez ese proceso, como que uno mira que ya una cosa no va con la otra, o de pronto algo significa otra cosa diferente a lo que uno está tratando de implementar o de mostrar. Entonces, de acuerdo a eso fue que ya empecé, o alguien en algún momento me dijo, ¿qué tal si usted teje con cabuya? Porque eso es algo que el municipio también pues explota bastante. Entonces de ahí fue que ya empecé como con esos hilos, los más delgaditos, empezar a tejer.
Y por eso ya cambié definitivamente, ya cambié la técnica y empecé. Inclusive aquí empiezo con fique, pero ya con el fique procesado, el fique que está teñido. Pero también era como un inconveniente a la hora de comprarlo. O como que todo era comprado y esto no era comprado, esto tenía su momento de investigación, tenía su tiempo. Entonces también fue necesario cambiar ese tipo de hilo por algo que tuviera más proceso y que pudieran hablar más de material. Entonces así ha ido así, ha sido como el proceso. En algún momento recuerdo las clases de la profe Sandra Patricia Navia en dibujo. Entonces ella nos contaba mucho o nos ponía esos ejercicios como que hagamos tal vez como una fórmula o miremos cómo podemos hacer nuestro proceso artístico cuando hay momentos en que definitivamente no sale nada. Entonces decía, escojamos los materiales y miremos si esos materiales pueden hablar de lo que nosotros necesitamos expresar. Entonces por eso yo creo que mi trabajo representa bastante el territorio, o sea, en cuanto a las herramientas y al hilo, porque todo habla del contexto en el que vivo. Sí, algo que me llama la atención es que el material es lo más primario, digamos, no tiene tanto proceso. La lectura que tú dices de cómo es un material un poco más suave, ligero, ¿no? Como Sí. ya no necesitas vincular el alambre, sino que de una vez entretejes y abrazas el tejido pues con el metal, que son como los materiales totalmente contrastantes en calidades y en, digamos, en características. Y bueno, pues, y tiene muchas lecturas, ¿no? Digamos, para mí es una confrontación entre lo industrial y lo manual también, lo artesanal, en confrontación con lo industrial. Se da cuenta muchas historias que tienen mucho que ver con las personas que habitan contigo también. Y me agrada mucho también saber que son objetos que tienen memoria, obras de la memoria. No sé si te obsequian las herramientas y a medida que tú hablas con las personas, ellas te ofrecen, te dicen, miren, utilizas, o tú les pides cantar un poco eso. No, cuando ingreso a una casa lo primero que hago es como contar mi proceso. Mira, mi nombre es, vivo en tal parte, y soy artista plástica y entonces estoy haciendo como la investigación sobre tipos de materiales o objetos que tengan en sus casas, pero que sean de uso agrícola. Y empiezo como todo ese proceso y luego ya ellos dicen, pues acá tenemos esta pala que esta ya no sirve, o este machete, o diferentes elementos y ellos me lo regalan. Y pues también ellos empiezan como en esa cosa de contarte que ese machete, por ejemplo, se lo colocan a una gallina cuando está incubando los huevos para que los rayos no quemen los huevos. Entonces son como ese tipo de... ¿Para que los queden los rayos? Los rayos no quemen los huevos. ¿Rayos de qué? ¿El sol o...? No, los rayos, pues los truenos. Los truenos. Entonces son ese tipo de cosas que uno dice, pues, o sea, hay muchas cosas por conocer en el campo. Y que a uno, o sea, con el hecho de solo ver esto, le recuerda eso. Y puede ser que a otra persona le recuerde otra cosa totalmente diferente. Pero pues en mi memoria y en mis registros va a estar esa parte. Sí, en parte de objetivo. Para que los materiales, las herramientas son recolectadas. Y detrás de eso hay alguna... Detrás de eso hay una memoria y una historia. Una historia, por lo menos esa que nos cuentas es muy particular, ¿no? La del machete. Sí. Es que eso lo utilizan de la misma forma que las cerraduras. Las cerraduras de caballos también se las colocan a las gallinas para que los huevos no se quemen. ¿Y dónde las ponen? En el nido. ¿En el nido? Después de cumplir su función, el machete se lo ponen, o la herradura se lo ponen ahí en el... Sí, lo utilizan como un medio de protección.
O como cuando mi abuela contaba que cuando una persona la asustaba el duende, entonces también sacaban el machete, la guitarra y hacían como ese proceso de raspar el machete contra la piedra e insultar a ese espíritu y espantar. Creo que la guitarra no la afinaban, porque el duende era músico y detestaba escuchar mala música. La guitarra destemplada, como que era. Entonces ese era un insulto para Sí. dejarlo, ¿sí? Entonces cada elemento tiene un detonante. Es muy bonito porque eso que acabas de decir, como el objeto es una ofrenda, puede ser un amuleto, y además puede ser un significante que cuenta una historia, ¿no? Sí. Eso me parece súper. El desgaste del material ya está hablando de una vida, ¿sí? De una vida vivida, se vivió su vida. Pero tú dices que separas, que no hay violencia, que no estás hablando de violencia, pero de todos modos en el territorio, la gente que la ha usado, las mismas herramientas han servido, herramientas de violencia. Pero separas. Claro, pero en el momento en que yo las he recolectado, en ningún momento me han hablado de esto, lo utilizaron para defenderse o tal pelea. Nunca me han hablado de eso, me han hablado de la agricultura, de las semillas, de la forma como han vivido, pero no de violencia. Y al principio cuando yo empecé esto, fue lo primero la primera idea que se me vino a la cabeza cuando el profesor Jim dijo, vamos a iniciar con lo de investigación, y planteé un problema, y para mí el problema era el desacuerdo que hay entre los territorios, que el territorio indígena y el territorio campesino. Pero a pesar de que siempre se ha vivido eso, yo no lo he notado tan fuerte. Pero entonces nunca hablé de conflictos, o sea, nunca representa un conflicto aquí. Más bien se representa como algo, una afinidad entre materiales, y también dentro de la investigación encontré que tanto familias indígenas y campesinas viven de la misma forma, viven de la agricultura, viven del territorio, explotando el territorio. Entonces es algo que está aquí. Porque finalmente son como pensamientos para dividir comunidades, ¿no? Sí. Y que vienen de otras partes como estrategias para apropiarse de territorios, cuando definitivamente todos tenemos las mismas herencias, necesidades, incluso labores, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Y cómo el tejido, por ejemplo, genera esa unión sin necesidad de violentar, sino como complementando de pronto de alguna manera. No sé si tengas algo que decir sobre la fuerza que tiene el tejido, la unidad, No, el tiempo. como que siempre he tratado de que el tejido sea tan sutil, como representando ese tipo de, como a la feminidad. Sí. Porque siempre la mujer es, a pesar de que tiene que el desayuno, que el almuerzo, que la comida, estar pendiente de la educación de sus hijos, estar pendiente del esposo, o sea, hacer un montón de cosas, aún así se supone que es el ser más delicado de la familia. Entonces, en cuanto a eso, trato de que el tejido represente a esa persona, a esa feminidad. Lo que haces con el tejido es complementar la parte desgastada. No importa si eso, pero lo que siempre he visto tuyos complementas la parte que se ha desgastado. No le haces aparte otras cosas a la herramienta como tal, sino Complementar. Complementar lo que le falta. Sí, es como que si a esa pieza hasta aquí le llega su historia, su memoria por parte de las familias, esta parte de acá, esto que complemento, ya hace parte de mi investigación, de mis pensamientos y de lo que le hace falta a la pieza. Pero en tal caso, la mayoría que cuando entregas o recolectas la herramienta, te la entregan así, o sea, con algún fragmento que no esté, o Sí, siempre son así. Siempre son así. Siempre están desgastadas, Incompletas. Y en algún caso en que
pues esté completa, pero esté oxidada. O sea, que no, como en este machete de aquí que le falta un pedazo. Entonces, si hay un machete que esté con toda la punta, pues como Yo no lo intervengo. no lo interveniste, no. Siempre hay una pieza que... Aquí hay uno y me tiene pensando, pero no. O sea que como O sea, el detonante para poder hacer la obra es que le falte algo. tiene que estar incompleto. Esto está así, ¿no? Acá hay otro, y a este, por ejemplo, así le reconstruimos la cancha. Es que le falte algo. O de pronto pueden venir más investigaciones y ya puede salir algo. Sí, eso es. Y la forma del tejido, pues, siempre hay algún patrón, los patrones son diferentes en las texturas. Los patrones son diferentes. Y van de acuerdo al... Sí, van de acuerdo como al momento de la investigación o salen intuitivamente. Están construyendo a partir de la forma del objeto. Sí, y también porque mira que en esta, por ejemplo, me pareció muy interesante como el hecho de reconstruir esto a partir de una enredadera que miré en la parte de atrás de mi casa. Entonces quise reconstruir esa parte de esa misma forma. O sea, siempre estoy mirando como los procesos de secado de las hojas y entonces me baso también en eso. Porque si han visto la capita que cubre la orilla, que hay una cascarita, ella es cuando se empieza a secar la celulosa, van quedando todas las nervaduras y va quedando como un tejido. Sí, es un canastito. O sea, que se puede ser como tu referente visual en el tejido, en la estructura. Sí, casi todo lo que hago es referente a lo que encuentro en el medio. En la No naturaleza. solamente el conocimiento ya de la experiencia, sino también de la naturaleza. De la naturaleza. Sí, siempre me ha gustado como hacer este tipo de intervenciones o de estar explorando con el tejido. Pero es muy bonito. Yo vi no entendí una cosa, perdón, ¿puedo tocar? No entendí una cosa. ¿Tú sacas el tejido de ahí? O sea, haces el tejido, ya lo sacas y luego lo pegas, o vas haciendo sobre la herramienta. No, es que aquí es lo que estoy haciendo, fabricando el hilo para poder hacer otro tejido. Ah, ya, haces el hilo y de ahí lo sacas y te pegas. Sí. Ah, ya, yo pensé que tenías un tejido ya. Y aquí hay otro tejido que construí por y ese está construido solo con la aguja de coser. Con aguja, La de sí, de chus. Sí, solo es esa. claro, porque mira, eso es tan delicado. Sino que ya Está bellísimo. pues parece tan delicada, pero también Claro, es bastante tosco. rústica. Es bastante tosco, la cabulla es bastante tosco, pero mira, el tejido. No, y algo que me parece lindo del tejido es que a simple vista siempre uno cree que son cosas delicadas, precisamente porque parecen etéreas, pero si tú ejerces fuerza, o sea, esto no tiene que ser muy difícil que se rompa. Ella expande, ¿no? Ella expande, pero es resistente. Es resistente. Sí, resiste bastante. Y precisamente es como para eso, ¿no? Como para cargar peso, pero a través de un contenedor que es muy liviano, que se puede envolver, que se puede guardar, que se puede sacar. Me parece súper lindo. Como algo rígido se vuelve dinámico, ¿no? Como la memoria. Sí, como que siempre también uno hacía esto, sí lo tejí aquí. O sea, sí hice este tipo como de tapete, pero no me gusta. ¿Por qué? A mí me Eso parece es muy bonito. rústico. A mí me parece bonito. Pero a mí no me gusta. Claro, es distinto, se ve, pero es otra cosa. Y en trabajos tuyos que hemos visto, por lo menos a las palas, a estas palas o a estos palines, vemos que les integras una raíz, una rama. Pues, ¿nos podías hablar sobre esa integración de ese elemento, de la raíz? Sí, pues como ya habla de esto como memoria y de esto nos cuenta acerca del territorio también, entonces le decidí integrar la raíz también
porque también habla del territorio, también está en un territorio, pero son raíces, no son raíces que estén, o sea, recién las cortes, no. Son raíces que han tenido en su momento y que también pues las cortaron y ya las dejaron luego para leña o las dejaron de usar. Entonces pues también tiene como ese tipo de lectura, de memoria. También tienen un tiempo, tuvieron su uso y entonces hacen parte de la obra como para poder exponerla, para no integrarle otros elementos que no vayan con la herramienta. Es principalmente eso, o sea, poder exponerla de un modo que sea como si estuviera en su propio territorio. Sí, porque uno se acostumbra a ver la herramienta con el palo que es pues, habitual para su funcionalidad, ¿no? Que es derecho, ¿no? El verla, el palín con una raíz pues que es curva, pues da como otra cosa ahí, sí, otra lectura ahí, pues que remite al propio material de la madera, ¿no? Y hasta el palín. Sí, yo creo que siempre, cuando uno está en este proceso, siempre está pensando en todos los elementos, ¿no? Desde la obra, desde el proceso y hasta el final, que es el proceso de montaje y cómo será exhibida. Pues entonces, todos los elementos son muy importantes. ¿Y solo tiene estas piezas, por ahora? Sí, por ahora sí. Los demás Están expuestas. Ah, sí, porque tú estás en el salón. En mi imagen regional. Sí, y esta obra de aquí la estoy haciendo es con el proceso, con la residencia de Bartí. ¿Nos puedes contar sobre eso? Sobre ese espacio y esa oportunidad que te orientó en esa residencia y con esa plataforma. Bueno, esa residencia estaba programada para 6 meses y pues ya llegó, aunque ya llegó al final y no hemos podido como hacer la última presentación, pues porque por lo de pandemia se aplazó. Sin embargo, tuve la oportunidad de tener 3 curadores, que son 2 personas de España y una persona de Guatemala. Entonces, lo más interesante es que uno de ellos es arquitecto, él es director, creo, del Museo de Navarra, y las otras 2 personas, una es filósofa y la otra, a se le gusta como lo del mercadeo. Y entonces ha sido un proceso como bastante interesante porque tanto el arquitecto lo que hace es como estar pendiente del montaje y de que la obra se vea bien, de que la obra quede afín en el sitio, y las otras 2 personas tienen que ver mucho con el concepto, como que con lo que yo estoy diciendo, si se contrasta o no con la obra que estoy haciendo. Al principio sí estaba un poquito complicado porque ellos decían, bueno, su concepto está un poquito lejos de lo que usted está tratando o de lo que ellos miran pues en la obra. Y entonces tocó hacer un poco de investigación, de leer, y fue ahí donde encontré como esa parte que yo sigo diciendo que mi obra representa a familias campesinas, indígenas del territorio, y hablo desde el contexto como tal. Pero pues sin embargo, si uno se queda corto en lo que tiene que decir la obra, ¿no? Generalmente las personas van a pensar otras cosas y van a decir, no, pero esto no se ve aquí o así. Pero pues es un proceso que uno va avanzando. Y en el proceso de la residencia, pues ¿cómo ha sido tu experiencia, o sea, en ese proceso de la residencia? Porque vemos que de pronto acá en el Cauca de Popayán muy pocos artistas han tenido la oportunidad de participar como en esos espacios, entonces pues como ir abriendo también esas brechas y esos espacios en que pues son importantes también participar. Sí, pues yo considero que, bueno, que es una experiencia que hay que aprovechar muchísimo. Y pues ellos, o sea,
cómo existen unos profesores o cómo nos van a decidir, bueno, una sugerencia u otra sin conocer el territorio, ¿no? Eso es lo más interesante, porque uno tiene que dedicarse primero a contarles sobre la vida, a contarles sobre el territorio, a contarles sobre el contexto, para poder que ellos traten de hacer una crítica o de hacer sugerencias, y que ellos no vayan a decir, no, es que esta sugerencia se la hacemos, pero no sabemos si funcione o no funcione en su territorio. Entonces, la tarea principal como artista es poderle decir a los tres personajes, a los tres curadores, a partir de qué estoy trabajando, cuál es mi territorio, cuál es mi posición dentro del territorio. Entonces ahí estaba la tarea más difícil al principio, que era hacerse conocer y hacer conocer el territorio en el que estaba para poder hablar y para que ellos nos pudieran pues asesorar. Entonces eso era lo más interesante. Claro, porque presentarlo o sacarlo de acá del Cauca, mostrarlo en otros espacios y otros escenarios y otras personas que de pronto tienen otra visión un poco más amplia sobre el arte contemporáneo y no están como estrechamente o directamente relacionados con el territorio. De pronto van a intentar pues, buscar la forma de entender de dónde proviene como todo el proceso creativo, ¿no? Sí, entonces en ese proceso no es como los profesores acá que cambiemos este material, cambiemos por esto a ver si funciona, no. O sea, el proceso ahí era que ellos nos tenían que conocer a nosotros y nosotros poder de alguna forma ofrecerles todo ese conocimiento. O sea, sin ellos viajar hasta acá, sin poder mirar pues el contexto como tal, la tarea principal era esa. O sea, mi tarea principal era la más importante. Hacerles llegar, enviarles la... Sí. Sí, yo siento que es muy importante lo que tú dices de que las personas conozcan el contexto también para poder imaginar y comprender lo que estás haciendo. Porque también ellos, sin conocer, es como lo que pasó con la invasión española, que hacían estos reportajes gráficos a grabadores que nunca pisaron las Américas, ¿sí? Y entonces hicieron toda una cantidad de dibujos extraños y con representaciones humanas europeas por el desconocimiento también que tenía su territorio. Entonces es muy importante eso, como que tú tengas esa función o ese carácter, ¿no? De que tu obra se identifica con tu territorio porque tú lo habitas. Y ellos, si quieren entender un poco más, deben venir a él también a poder imaginar, ¿sí? Porque es una cuestión visual también del territorio. Si tú ves aquí plantas que se entretejen entre sí, de ahí surgen, eso no pasa en ciudades capitales, ¿no? Entonces esa ceguera, digamos, que tiene la ciudad, de pronto limita un poco a imaginar y a entender también tu trabajo, ¿no? Que es tan increíble. Sí, y para ellos había un proceso, o sea, que era lo más importante. Ellos, por ejemplo, nos enviaron una bitácora y materiales, más una cámara desechable para poder tomar fotos. A diario tomar fotos de todo lo que visitábamos para que a la hora de que se exponga la obra también se pueda exponer el archivo, porque para ellos era muy importante el archivo, porque era de ahí, desde donde había salido la obra, eran los territorios que se habían habitado, que se habían visitado, y pues, o sea, toda esa gama para poder llegar a esta obra. Las cartografías. ¿Tú trabajaste con James también en el James Campo? Con James Campo, sí. James Campo también está en Barcelona. Pero mira que sí, es bastante interesante ese proyecto de barco en el que está la residencia de Yasmín, porque uno los conocía como una feria de arte, ¿no? Era una feria de arte que era anual, que se hacía en el marco de la Semana de Arte en Bogotá. Entonces mira que cómo cambió esa idea también de feria, de galería, para encaminarse en ese proceso de residencias que pues también son importantes, pues tirar la mirada, ¿no? Y empezar como desde esa dinámica, esa metodología de las residencias, empezar como también a proyectar a los artistas y no necesariamente desde la feria como tal. Donde uno va a la feria ves a ver la obra finalizada y ya. Entonces eso me parece importante pues también como pues empezar con Yasmín y que nos cuente como todo ese proceso también hasta dónde lleva su
dónde ha llevado su trabajo y hasta dónde pues trasciende pues, los límites, ¿no? Con el arte también, que es lo que nos interesa. Sí, y en ese proceso de Barcó también, o sea, los artistas que escogieron, las obras también tenían como algo de afinidad, pues porque las mías se contrastaban bastante con las de James Campo, porque también él utiliza las herramientas. Entonces fue como esa parte que también ellos escogieron de que uno podía guiarse con el otro o que esa obra tenía algo que ver con la otra obra. Entonces no eran obras así tan distantes, sino que tienen algo en común. Sí. No, y es increíble que los resultados son muy interesantes y muy diferentes también de todas maneras, ¿no? De cómo abordan ciertas herramientas que tienen que ver con el campo, pero la solución de cada uno es también impresionantemente chévere, ¿no? Y distinta. Y como ahí está también el carácter de cada uno de ustedes, ¿no? De su contexto, de su pensamiento, y los libros que tú lees también, por ahí que tienes referencias con Eduardo Galeano y algunos escritos también. Bueno, es una investigación muy extensa para los que, bueno, nosotros tenemos el privilegio acá de ver las libretas y los apuntes, y pues sí, es una investigación muy juiciosa, muy bonito, muy pensada y sensible. Sí, uno como que trata de hacer ese tipo de anotaciones para que en el momento en que esté haciendo algo y le digan usted sí está haciendo lo que tiene que hacer, entonces uno se devuelve y revisa y reafirma, sí, esto es. Ajá. O no vuelve a hacer lo mismo, o no lo repite, o lo cambia. Sí. Sí, en ese proceso que nos muestra ahí en la agenda, pues se puede como esa transformación, ¿no? Y esa evolución de la propuesta y de los trabajos, ¿no? Esto que está aquí, que vemos aquí, ¿piensas también en que puede ir evolucionar más, de alguna forma, todo este trabajo que está aquí? Sí, pues en un principio he pensado como que pudiera integrar es definitivamente a la comunidad dentro de estas obras. O sea, poder ir a hablar con la gente y mirar qué tipo de tejidos hay y poder incluir como esos tejidos de ellos acá. Pero ya hice un tipo de salidas y fue bastante complicado porque la gente es bastante reservada. En este caso me pasó en Paniquitá. Fui a tratar de contactar a una persona y ella siempre me decía como que este fin de semana, el siguiente y así. Y no, o sea, nunca pude contactar a esa persona y en eso fue que ya me encontré a otra señora y entonces ella sí me habló un poquito de sus tejidos, de los conocimientos que había adquirido. Pero considero que es un proceso bastante difícil poder incluir dentro del arte pues a personas diferentes, ¿no? Ajenas a lo que hacemos, porque ellos siempre están como interesadas es en lo artesanal y que si se crea una pieza pues se tiene que vender ya y de ese tipo. Entonces no están en ningún momento pensando como en que esa obra sea para pensarla, para dialogar con esa obra. Entonces pues no, eso no funciona. O sea, siempre sería como tratar de incluirlas, pero no sé, como buscar otro tipo de técnicas, eso sí me interesaría. Pero pues en cuanto al tejido, sí, tratar como de mostrar más, o sea, me interesa mucho el paisaje, pero me gustaría poderlo integrar a través del tejido, o sea, poder hacer representaciones de paisajes, pero a través del tejido. Eso sería, pero solamente está pensado, por ahora es seguir coleccionando las herramientas. Porque esto tiene, o sea, bastante, hay mucho de qué hablar. Y pues hasta inclusive iba a empezar como a hacer zonas, a dividir zonas y a poder hablar del territorio específico y de las herramientas específicas. Porque yo ahorita ya no recuerdo ni dónde encontré estas o dónde encontré las otras. Porque como siempre hacía como esos recorridos y voy y traigo y ya, pero no apuntaba juiciosamente las cosas.
Entonces a partir de eso sí como que voy a empezar. Claro, es importante, Sí, porque si hablas de la memoria, si está hablando de la memoria, también decir, es recordar, este objeto me Bueno, pero la memoria también se pierde. Sí, sí, claro. También hay memoria perdida, yo lo digo yo. Sí, Y ¿no? también se podría ampliar, o sea, no solamente hablar del Cauca, sino que donde uno vaya podría empezar a hablar de otros territorios. Pero yo siento que sí, que la obra de todas maneras tiene, tú la trabajas desde tu territorio, pero es una extensión, digamos, ocurre en muchos lugares también. Los objetos se pueden leer de diversas maneras y en otros lugares. Como que sí hay una conexión como mucho más extensa. Que solamente el territorio donde estás, y eso es muy chévere. Claro, porque la herramienta, o sea, tú hablas del contexto del territorio porque te encuentras y vives y habitas aquí en Totoro, Cauca, ¿no? Sí. Pero si vamos a ver, las herramientas son globales. Las herramientas uno las puede encontrar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y oxidadas, nuevas. El caullo, pues creo que también es una planta global, ¿no? Se puede decir, porque donde se puede, pues yo creería que sí, ¿no? Que también es una forma donde, pues donde el territorio tiene esas características geográficas, pues yo creo que se puede encontrar también, ¿no? Entonces ya deja de ser algo como regional, Sí. como local, para ser algo más global, ¿no? Que esa es como esa idea también del arte que se expanda. Por lo menos a nivel nacional. Sí, es muy utilizado la cabulla. Además que el fique es el único material en el que se puede guardar el café. ¿Sí? Sí, es el único material donde se puede almacenar. En otra fibra no. ¿Y eso? Sí, o sea, le conserva como la humedad y la calidad. O sea, no deja que le entre humedad. Eso no deja que le entre humedad, pero le conserva la calidad del Apenas lo café. suficiente. Apenas lo que necesita. Sí, en otro material no se puede almacenar el café de exportación. Se resistió al monopolio del polipropileno, Sí. Ujú. que ha acabado también tanto con Sí. la práctica. Y que ya que los atados de cebolla también ya se les pone lo que usted dijo. Ya no hay cabulla porque esto es muy caro. O sea, la gente que ahora hace esto ya lo vende es muy costoso. muy difícil sacarlo. Es que creo que se demoran mucho tiempo haciendo esto. O sea, ¿Cómo has hecho? esa forma ahí de... No, pues sí, yo llevo como 4 meses haciendo este trenzado. Uy. Y esa es la parte ya de hacer el hilo, pero de la planta del pique, sacar la cabulla y todo eso es un proceso. Sí, porque primero, claro, es que primero la pasan por esa desfibradora y cuando ya sale toda esa fibra la cuelgan, la lavan, la cuelgan y tiene que cumplir ahí un proceso de secado para después ya poderla procesar, pues así como esto. Porque si no se seca bien, pues ella sí se va a dañar. Y sale hongos. Eso es todo un proceso del trabajo. Había escuchado que hay algunas plantas que manejan una fibra más suave de fique, que habían 2 variedades, creo. He escuchado, pero en el momentico no. Porque sí hay matas que tienen mejor calidad. Pero la mejor calidad depende del piso en el que esté sembrado. ¿Y mejor calidad? ¿Qué significa? O sea, que Lo que fibra dice más, la suavidad de la más fibra. suave. Ujú. Porque de hecho ahí la procesan, así como está, de ahí la procesan y siguen haciéndola más pulida, ¿no? ¿O no? Sí, porque así como está aquí, la pasan sobre creo que son unos clavos, y entonces empiezan a pasarla y a pasarla para poder que se le caiga todo el bagazo que aún conserva. Para después sí ya hacer el proceso de hilado y hacer este tipo de cosas Entonces la que hagan la cabulla. aquí para hacer esto. Ah, este es más. Esa ya está procesada y está tinturada para hacer los bolsos. Ya. Ahora es más delgadita. Ujú.
Sí. ¿Y la tintura es también con pigmentos vegetales? No, en algunos casos sí los utilizan vegetales, pero eso ya no, eso ya es industrial. Esa fue la que primero empecé a utilizar. Ya. ¿Y qué productos se sacan aquí en la región? Yo sé que en la zona del Paniquitá, que le digo que es como la zona donde más se siembra la cabuya, ellos allá sí tienen una asociación de mujeres tejedoras y entonces hacen bolsos, hacen zapatos y hacen otros elementos, pero entonces creo que como que no tiene suficiente apoyo, entonces tampoco no, si no venden pues no van a tejer más. Que entonces lo que hacen es sacar la materia prima, sacarla así, la cabuya como tal y ya. Sí, sí, toda para empaques del cauca. ¿Tienes aquí de pronto alguna raíz o alguna para poder verla? O sea, como que donde tengas la herramienta con la raíz que nos mencionas. Sí, hay una que está en proceso. En proceso, ya la pedí. O vamos. Ahí abre. Vamos a un corte. Estamos en corte comercial. Propaganda. Ya volvemos. Hola Marta, gracias por estar con nosotros. Porfa, si puedes, compartes en los grupos de los amigos la transmisión, te agradecería mucho. A los tres que quedan conectados, gracias por estar. ¿Sabe qué? Esa raíz la encontré en la finca de mi hermana, yo no sé qué será. Entonces está en proceso de ensamble. Esta es para esta, pero no lo cuadrado aquí. Ah, está bonito. Ahí se mira. Me encanta cómo es el montaje, ya. Equilibrio ahí. Es que yo quería que fuera así, entonces como no, tuve que buscarle esta, aunque tengo que ensamblarla todavía. Tú cuando ves una raíz, un palo, no esas cualquiera, sino que haya alguna conexión o algo que te diga, o es al azar que escoges el... En realidad es al azar. ¿Sí? Es al azar, pero que pueda ensamblar la herramienta y que de alguna forma nos cuente o nos lleve al territorio, al contexto. Porque no es algo que está labrado, no es algo que se hizo para ella, sino que la encontramos para ella. Para integrarla ahí al... Sí, para integrarla. Pero está muy bonita. La directora de... Y también como que el proceso de ese montaje fue porque de tanto estar experimentando, de tantas entregas en la facultad, y los profesores decían, Yasmín, busque otra forma de montar, y ya nos tiene aburridos con esa forma de montar. Y era la pala colgada o el machete sobre la pared. Y entonces decía, o sea, como que en ese proceso uno siempre aprende. Y como que ya no sé cómo más. O sea, ¿cómo puedo integrar la pieza? Y no sé, pues en el momento en que iba a hacer como la sustentación de grado fue que ya se me ocurrió. Pues no solo a mí, sino a mi mamá, que siempre está como en el proceso. Entonces ella dijo, ¿y qué tal si busca otro elemento? Si busca una raíz, si busca algo. Entonces fue como que en una semana que nos tocó poner a buscar las herramientas y a buscar los palos. Y para esos días, entonces pudimos encontrar unas herramientas en la huerta de mi casa y ya las adecuamos, las raíces, y empezamos como ese proceso de que si funciona o no funciona. Y fue ahí donde ya encontré como esa solución. Y ya no fue más colgada, ya no fue más suspendida, ya no fue sobre la pared. Y ya vi como que con todos esos procesos de investigación y de montaje.
Bueno, Yasmil, ya para ir como cerrando, y la idea del proyecto Open Studio es también reflexionar sobre el espacio de trabajo, ¿no? La importancia del espacio de trabajo en el artista, ¿no? Que eso influye mucho también en el proceso creativo. Entonces es esa reflexión también, pensar en el espacio creemos que es importante también tener como su espacio, pues que sea apto de acuerdo a su trabajo, que sea como apto para poder desarrollar y llevar a cabo su trabajo, ¿no? Entonces, si nos puedes también un poco compartir sobre pues este espacio, tu casa, pues cómo se comporta, pues también los elementos, tu familia, como dices que hay una ayuda a tu mamá en ese caso en solucionar algunas cosas. ¿Cómo crees o piensas que es importante el espacio en el proceso creativo del artista? Y sí, pues considero que los artistas siempre tenemos como ese espacio que debemos ocupar y que donde tenemos nuestros regueros, ¿no? Y pues todo eso es lo que nos ayuda. Pues en este espacio es como mi taller de trabajo, pero también donde trabajo todo tipo de elementos, porque no solamente soy artista, sino que también trabajo con lo de diseño gráfico y estampados y un montón de cosas. Entonces es como el espacio más adecuado porque tiene suficiente luz y pues me permite realizar todas mis actividades. Y pues como estoy aquí sola, entonces no le molesto a nadie. Mi mamita pues también es la persona que más me ha apoyado en todo, es la que siempre está diciendo pues hagamos esto, o explore con este tejido, mire esa herramienta. Son diferentes cosas en las que ella me apoya y me ayuda. Y pues mi familia también, mis hermanos, ellos siempre están en ese proceso de que las cosas me salgan bien. En cuanto a lo que hicimos esta semana también al principio del mes de octubre, de la exposición de arte, pues fue mi hermana la que más me apoyó. Recibiéndolos a todos ustedes, de estar pendiente de todo lo que estaba relacionado con el espacio y definitivamente uno pues puede sobresalir siempre con el apoyo de todos, de la familia, porque todos creen en uno, sea la idea que se le ocurra, pero siempre están ahí apoyando. Muchas gracias. Bueno, a todos muchas gracias. Gracias, Yasmín, por abrirnos el espacio, por aceptar la invitación a ser parte de este proyecto de Open Studio 2021 que se realiza en la segunda versión. A los que nos acompañaron también gracias, los que están ahí conectados y los que están viendo, gracias también por conectarnos. Los invitamos a que pues estén atentos, nos sigan y estén enterados pues de las siguientes visitas que van a haber. Dentro de 8 días, sábado 6 de noviembre, vamos a estar en el taller de Richard Bravo, que queda en la ciudad de Popayán, en el centro. Entonces, para que se programen a las 10 de la mañana, se programen y nos acompañen también, ya sea presencial o de esta forma virtual. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Yasmín. Y bueno, síganos, compartan esa transmisión y los esperamos dentro de 8 días. Gracias. Gracias, Julián. Ay, las piezas tienen que volver a su estado. Tras bambalinas ¿Saben qué pasó con esas obras en Carrizo? En realidad se quemaron porque mi sobrina prendió fuego en la piedra. Y las de lana y todo se quemó. Es que todo está en un cuarto allá y una de mis sobrinas había dejado algo prendido, algo pequeñito. Cuando nos dimos cuenta, como a las 3 horas ya salía humo de ese cuarto. Eso se quemó todo. Yo, pobrecitas mis herramientas. Esas no son, entonces. El carrizo no es. Qué bonito. No existe nada. Qué bonito como tienes. Te has hecho como el huacal. Sí, es que esto es por si toca transportarse. Sí, claro. O sea, eso quiere decir, eso pues ya es la rigurosidad y la responsabilidad pues que uno tiene con su trabajo, ¿no? Porque tanto esfuerzo y tanto trabajo es para dejarlo
¿no? Y por el tejido, porque no se puede doblar. Si se dobla, coge forma, ¿cierto? Sí, coge forma y después, ay, es un lío desdoblar eso. Entonces, no, mejor allí. Yo les dije, ¿qué tal si yo me muero? ¿Cómo será para deshacerse de todo esto? Ay, no me diga eso. Tiene que dejar el testamento. Dejar el testamento, decir que Me escribes, yo me encargo de deshago de todo. a qué se lo quieres dejar, dónde quieres que lo coleccionen, si se quiere que se venda, cuánto cuesta. ¿Verdad? Le voy a dejar el testamento a Julián, le voy a dejar. Ay, ¿esta es tu maqueta? Ah, sí. Ay, Ay, ya no. es compañera de mi hija. Yo un día le digo, bueno, ¿cómo te llamas? Y que no sé qué. Cuando ella me dio, habló de usted. Y yo le dije, tu mamá es artista plástica. Y empecé a contarle lo que hacías. Y dice, ay, no, vos sabes más de mi mamá que yo. Dice. No, pero a ella le va muy bien las maquetas. Pero ella dijo que Que entiende rápido. sí, No, ella yo es pensaba retira. que era otra cosa. Sí, yo Ya pensaba que quiero era terminar, le digo yo, ¿ya qué más hace? Sí, Gracias a todos. Bye bye. ay, no había. Todavía está